vengo a contaros un poco mi experiencia en el mundo del emprendimiento social desde la óptica de mi empresa social. Tengo la grandísima suerte de dedicarme a esto, de trabajar en una empresa social que cofundé hace 4 años ya con dos socios y amigos. Y bueno, pues voy a hablar un poco de emprendimiento social en general, del caso de Aguara y de un poco pues, qué hemos hecho nosotros y qué retos nos hemos enfrentado. Y luego también quería terminar con un poco de así más filosofía buen rollista, que espero que nos ayude a terminar un poco bien. También me gustaría que hicierais cualquier pregunta que queráis porque no me gusta dar chapas y así si me interrumpís en algún momento, pues fenomenal y hay un poco de interacción y bueno, pues súper bienvenido, ¿vale? Bueno, en general, emprendimiento social. ¿Qué es emprendimiento social? Pues desde nuestra óptica es mezclar lo mejor de una empresa y mezclar lo mejor de una organización sin ánimo de lucro, con un fin social. Mezclar lo mejor de una empresa y de una ONG. ¿Cómo hacemos esto? Pues en nuestro caso tenemos un modelo de negocio, pero tenemos un fin totalmente social. Y ahora os contaré un poco en qué consiste y cómo lo hacemos. Hay dos modelos fundamentales, igual me estoy metiendo un poco así más en teoría y ya os lo sabéis, pero nosotros identificamos hace 4 o 5 años que empezamos a darle vueltas a este proyecto, dos modelos de empresas sociales que estaban un poco más establecidos en el mundo. El de Mohamed Yunus, que dice que una empresa social es una empresa que no reparte dividendo, que todo el beneficio que genera lo reinvierte en su comunidad y en su fin social. Y el modelo inglés, que es un poquito más laxo y es un modelo un poco más híbrido, lo que dice es que una empresa social es aquella que al menos el 51% del beneficio que genera lo reinvierte en su misión social. Es decir, puede ser parcialmente con ánimo de lucro. Nosotros nos gustó más el modelo de Yunus y nos fuimos a ese modelo del 100%. Y lo primero que quiero enseñaros y que quiero contaros es cuál es la problemática que por la que nosotros trabajamos, ¿no? En general, el emprendimiento social y los emprendedores sociales surgen de una experiencia muy personal. Eso es un poco lo que yo he ido viendo, ¿no? En el mundo de estos emprendedores sociales lo que ocurre es que han tenido una experiencia que les ha tocado, que les ha impactado y han decidido bueno, pues montar una empresa, montar un proyecto para intentar solucionar ese problema. Y bueno, yo quiero llevaros a un pequeño viaje para que conozcáis el problema que yo conocí. Estudiaba arquitectura, tengo 28 años, hace 5 años estaba en la carrera y empecé bueno, ya desde segundo de carrera empecé a involucrarme en proyectos de cooperación. Estuve construyendo un cole en Perú, luego estuve en Camboya construyendo casas para familias pobres, luego estuve en Etiopía construyendo un hospital, luego en Burkina Faso. Bueno, la verdad es que me gustó mucho aquello y empecé a trabajar en varios proyectos como voluntario. Y de hecho este es mi primer proyecto en mi vida profesional y es lo único que he hecho fuera de la universidad. Pero en estos lugares, en los lugares más pobres del planeta, de lo que te das cuenta es de que la pobreza más grande que existe es la falta de agua. Si lo pensáis bien, faltan muchas cosas en muchos lugares, colegios, carreteras, hospitales, pero si no tienes agua no tienes absolutamente nada. Y entonces, como es difícil empatizar con esa realidad, porque no es nuestra realidad y está muy lejos de nosotros, os llevo a este pequeño viaje, ¿vale? Es un viaje que empieza en Etiopía y en concreto en un pueblecito llamado Gode, que está en el sureste del país, en una región que es la región somalí, una región complicada, os podéis imaginar. Y bueno, pues un poco este es el aspecto, ¿no? de un pueblo como Gode, y este es el aspecto de una familia. Las familias son muy numerosas, hay muchos niños, la media de población es la opuesta a la nuestra y hay niños por todas partes. Y uno de los problemas fundamentales es que los niños trabajan en el día a día. Los niños son un activo para sacar adelante a las familias con su trabajo. Y lo primero y lo más importante que hace un niño en un lugar en el que no hay agua es buscar agua, todos los días. El 75% de las veces son mujeres y niños los encargados de buscar agua a diario en una comunidad en estas comunidades en las que no hay un grifo o no hay una fuente de agua. Y bueno, pues esto es un pequeño documental de fotos hechas con mi móvil, no os creáis que es una cosa muy extensa, durante un par de días haciendo fotos por el pueblo, pero bueno, viene a retratar un poco la realidad de estas personas, ¿no? Mujeres y niños que van con su burro, que se ponen en camino y recorren distancias importantes, a veces hasta 10 kilómetros cada día, para encontrar agua. Este
caso es muy paradigmático. Este niño se llamaba Abdu y cuando lo descubrimos aquí en medio del desierto, como veis, en medio de la nada, nos contó que salía a las 6 de la mañana de su casa y volvía a casa a las 12 del mediodía. Llegaba hasta un río, tardaba casi 3 horas en llegar, llenaba ese bidón azul y se volvía a casa con él. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que Abdu no iba al colegio porque no tenía tiempo, sencillamente. El problema del agua, como decía Patricia antes, es un problema estructural. Es un problema de base que afecta a muchísimas otras cosas. Tiene impacto en la educación, tiene impacto en la salud, tiene impacto en la igualdad, tiene impacto en muchísimas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues luego está también el problema de base, ¿no? Que es el problema sanitario. Igual os sorprende, pero la primera causa de mortalidad en el mundo es consumir agua sucia. Así de sencillo. Y además de ser la primera causa de mortalidad, es la primera causa de mortalidad infantil. En estas comunidades el 80% de las enfermedades se transmiten a través del agua. Y en estos lugares una diarrea te mata, porque cuando tienes una diarrea no tienes un hospital cerca, no hay medicinas y además te deshidratas y el agua que bebes es agua sucia, con lo cual es un círculo vicioso, ¿no? Algunas cuestiones más, ¿no? Pues imaginaos lo que es beber de este agua o lo que es cargar un bidón de 25 kilos que muchas veces hay que llevarlo a la espalda, colgado del cuello o como se pueda, ¿no? Este es un problema que a veces, os lo pongo aquí, os he hablado de Gode, de este pueblecito pequeño en Etiopía, puede parecer que es un problema puntual en un lugar del Cuerno de África. Y en realidad es un problema global que os puede sorprender, pero afecta a más de 100 millones de personas en China, que no tienen acceso a agua potable, casi 100 millones de personas en India, 63 millones de personas en Nigeria, 43 millones de personas en Etiopía y un largo etcétera hasta 700 millones de personas en todo el planeta que no tienen acceso a agua potable. Esto es como la población de toda Europa, es una de cada 10 personas a nivel mundial y hace que este sea el primer problema de la humanidad desde el punto de vista de la pobreza material. No es ninguna exageración. Así que, bueno, pues ese fue nuestro viaje, ¿no? de descubrir a qué queríamos dedicarnos. Y bueno, pues nos juntamos tres, iba a decir emprendedores, en ese momento no éramos nada emprendedores, éramos pues, dos amigos de la universidad y luego Pablo y yo, y luego Luis, que era un amigo de mi padre, que sí sabía lo que era una empresa, tenía la experiencia, pero tampoco conocía el mundo de la empresa social, ¿no? Y dijimos, bueno, pues si queremos dedicarnos a luchar contra esta pobreza, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Hace 5 años que empezamos a hablar de esto y era un momento muy malo para las ONGs porque se habían cortado las subvenciones públicas, habían caído mucho las donaciones después de la crisis y vimos la necesidad de generar un modelo de generación de ingresos distinto. Que no dependiera de las donaciones y que fuera más sostenible, más predecible y más sólido. Y bueno, encontramos este modelo de empresa social, vimos ejemplos fuera de España de empresas que estaban haciendo cosas en este sentido y dijimos, bueno, pues nos lo vamos a traer a España. Y si queremos hacer agua como impacto social, pues ¿qué vamos a vender, ¿no? ¿Qué modelo de negocio vamos a generar? Pues dijimos, pues agua también, ¿no? Parecía como muy sencillo. Vamos a vender agua para llevar agua a estos lugares. Y en ese momento nos parecía muy fácil, ¿no? Pues, ya te digo, dos chavales de la universidad, vender unas botellas de agua no puede ser tan complicado. Esto le va a gustar a cualquiera que se lo contemos y esto va a ser muy fácil, ¿no? Lo vamos a petar enseguida, esto va a ir sobre ruedas. Y bueno, pues nos metimos con el proyecto y esa idea tan fácil nos llevó 2 años y medio conseguir ponerla en el mercado. Vendimos la primera botella en septiembre de 2016, cumplimos 3 años ahora. ¿Por qué tan complicado? Bueno, pues primero porque conseguir financiación para una empresa que no reparte dividendo no es fácil. Segundo, porque nadie entendía lo que era una empresa social. Hace 4 o 5 años tú preguntabas a la gente y nadie había oído hablar de esto, ¿no? Ahora poco a poco ya está un poco en la jerga y en la conversación habitual, pero al principio era como, ¿eso de empresa social qué es? ¿Qué me estás contando, no? Y luego tercero también porque nos metimos en muchos líos, porque queríamos hacer cosas distintas y cosas bien hechas. ¿El fin cuál era? Los proyectos de agua. Hacemos proyectos de acceso a agua potable en comunidades de países en vías de desarrollo. Así, técnicamente eso es lo que desarrollamos. Hacemos pozos, sistemas de recogida de agua de lluvia, sistemas de canalización, sistemas de almacenamiento de agua. Bueno, llevamos la infraestructura necesaria a cada lugar
para que pueda haber abastecimiento de agua. Pero luego llegó el segundo punto que para nosotros fue decisivo, ¿no? Que fue, oye, tenemos un modelo de negocio, vamos a vender un producto, esto tiene un impacto medioambiental y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no tiene sentido que intentemos solucionar un problema social en Etiopía, en el Congo, en Camboya, cargándonos el planeta aquí, en el lugar en el que vivimos, en nuestro entorno inmediato. Y bueno, pues surgió la cuestión de cómo vamos a fabricar esto, ¿no? ¿De qué vamos a hacer estas botellas? Ahora estamos todos muy concienciados con el tema del plástico, especialmente este año y desde finales del año pasado hay una alarma social a nivel mundial importante, pero os garantizo que hace 5 años nadie hablaba de esto y hace 3 tampoco. Pero nos pusimos a investigar en el fondo de la cuestión, ¿no? Y nos encontramos, aparte del problema de la huella de CO2, que eso es algo que es un indicador que nos ayuda a todos a saber dónde estamos y a ver cómo podemos mejorar, el problema que vimos fue: se genera mucho plástico, se fabrica mucho plástico y ese plástico acaba donde no debe. Acaba en el mar, acaba en la naturaleza, acaba en un lugar en el que no debería estar. ¿Por qué no cogemos ese plástico que ya ha sido utilizado y lo volvemos a convertir en productos? Se llama reciclaje, está súper inventado. ¿Cuál es el problema? Que hasta hoy, y sigue ocurriendo así, estamos poniendo un montón de materiales y de envases reciclables en el mercado que no son reciclados. Entonces, podemos llenar el planeta de cosas reciclables y será un drama. Lo importante es que empecemos a reciclar y a utilizar materiales reciclados. Y para nosotros esto era una obviedad, ¿no? Pues oye, no fabricamos más plástico, sino que usamos el que ya existe y le damos valor a ese residuo para que no acabe en la naturaleza y volvemos a hacer productos con él. Nadie lo había hecho nunca en Europa. Dijimos, joder, ¿por qué será esto, no? Empezamos a investigar y vimos que era más caro. Bueno, pues oye, venderemos las botellas más caras, pero esto hay que hacerlo así, ¿no? Y luego empezamos a acercarnos a grandes fabricantes de plástico que tenían relaciones con recicladores y tal, hacían algún piloto, pero claro, llegamos nosotros que éramos, imaginaos, con una presentación de PowerPoint, llegan unos chavales, oye, tú que fabricas 4.000 millones de preformas al año, para tus máquinas, métete en este proyecto de innovación, pierde un montón de horas de producción y haznos un proyecto a nosotros que venimos con un PowerPoint, no hemos vendido una botella de agua en nuestra vida y, bueno, tenemos pocas garantías de que esto vaya a tener algún futuro, ¿no? Aunque nos lo creíamos, pero era difícil convencerles. Fuimos al primero y nos mandó a la calle, fuimos al segundo, nos mandó a la calle, el tercero nos hizo caso y le gustó el proyecto. Y, bueno, pues después de varias pruebas y porque ellos no sabían ni siquiera si esto iba a funcionar, si se podía hacer, nunca se había hecho. Conseguimos soplar la primera botella de plástico reciclado, 100% reciclado, hecha en Europa. Y la lanzamos al mercado en septiembre de 2016, después de mucho esfuerzo y de bueno, pues estas cosas llevaron tiempo y bastante desgaste, porque todo lo que metes en un mundo industrial estandarizado, que es distinto a lo habitual, te complica mucho la vida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en ese momento pasó un poco desapercibido porque a nadie le importaba lo más mínimo el tema del plástico. Y de repente ahora es una superventaja competitiva porque a todos nos importa mucho el tema del plástico, ¿no? Con lo cual esas cosas, a mí un poco lo que me llevo también de esto es, cuando haces las cosas bien por convicción, no porque el mercado te lo pida o no porque está de moda, en algún momento eso va a tener sentido. Y no tienes que hacerlo por la moda, tienes que hacerlo por la convicción, pero bueno, la providencia hace que eso, con el tiempo, acabe volviéndose en tu favor también. Y bueno, ¿qué hemos hecho desde entonces? Bueno, aquí algunos datos, comparativas con otros materiales. Solo deciros que, y no voy a entrar aquí en ninguna discusión ni polémicas, pero hay otras alternativas que están surgiendo también a las botellas tradicionales de plástico y el problema es que son peores. Muchas veces estamos metiendo otro tipo de materiales, otro tipo de envases, vendiéndolos como más sostenibles y no lo son, os lo garantizo. Pero bueno, eso da para una conversación, un estudio y una tesis doctoral. Metimos códigos QR en las botellas para que cualquier persona conociera los proyectos con los que colabora a través de su botella. Es decir, con el móvil puedes escanear el código, te lleva a nuestra sección de proyectos y puedes conocer todos los proyectos que hacemos, dónde están localizados, qué presupuesto han tenido, para quién han sido, con quién lo hemos hecho, cuántas personas se han beneficiado, etcétera. O sea, aquí la transparencia es clave en el mundo del impacto social, ¿no?
Y luego, lo fundamental es también medir impacto social. Cuando eres una organización que se dedica al impacto social, pues si no mides lo que haces y no puedes reportarlo, al final lo único que estás haciendo es emitir palabras bonitas. Aquí es importante medir las cosas y es importante ser capaz de traquear el impacto que estás teniendo. Nosotros medimos en dos partes. Impacto medioambiental, hasta hoy más de 8 millones de botellas de plástico recicladas, casi 200.000 kilos de plástico, significa eso, y más de 300.000 litros de petróleo que hemos ahorrado por no usar plástico de origen virgen, sino reciclado. E impacto social, que es al final nuestra misión, nuestro propósito como empresa. Hemos terminado 50 proyectos ya en 15 países que abastecen de agua a más de 28.000 personas. Cerraremos el año casi en 45.000 personas abastecidas, porque tenemos muchos proyectos ahora en marcha. Y este es nuestro mapa mundi de actuación. Estamos sobre todo en países africanos, también trabajamos mucho en Camboya y en India, y hemos hecho algún proyecto en Perú y en Haití, pero la mayoría de países en los que trabajamos son países de África, porque es donde la necesidad es más evidente. Os voy a poner un vídeo, pero esto es como si os enseñara las fotos de mis hijos, de repente. Un vídeo de uno de nuestros proyectos, para que veáis un poco la cara, ¿no? La cara de las personas reales que están detrás de ellos. Decía antes, es muy importante medir impacto, pero lo importante son las personas que hay detrás. O sea, los números son números y yo siempre pienso que cada persona que hay detrás de estos proyectos vale infinito. Con lo cual, 28.000 personas por infinito sigue siendo infinito. El valor siempre va a ser infinito, ¿no? Y nos gustan pues, los nombres de las personas, saber para quién trabajamos, quién está detrás de estos proyectos. Nosotros no hacemos donaciones genéricas a ONGs, trabajamos cada proyecto individualmente con socios locales expertos en desarrollo de proyectos de agua y trabajamos cada proyecto con su contrato de ejecución, con su seguimiento a 5 años, medición de impacto, formación de las comunidades. Es súper importante que esto no sea hice una donación, tengo una foto y ahí se quedó, ¿no? Es acompañar a las comunidades en su desarrollo en el largo plazo, porque de poco sirve hacer un pozo si dentro de 3 meses o de 3 años cuando se estropee no vas a estar ahí o no vas a haber ayudado a que sean capaces de mantenerlo. Y ahora un poco así bueno, os lo meto aquí, os cuento que vamos a lanzar una marca de refrescos en noviembre y vamos a lanzar la primera marca de refrescos funcionales, ecológicos y de comercio justo del mundo. ¿Qué es funcional? Que tiene propiedades buenas para la salud y que están reconocidas por la EFSA, que es la autoridad europea, o sea que no es marketing, es real. ¿Qué es ecológico? Pues que los cultivos, los ingredientes son de cultivo ecológico, sin químicos, sin pesticidas ni fertilizantes químicos. ¿Y qué es de comercio justo? Que garantizamos que los ingredientes han sido cultivados por personas que perciben un salario digno por su trabajo, que eso no es muy habitual en el mundo de la agricultura en muchos países, ¿no? Se trata de intentar empezar a generar impacto en otras categorías, dejar de ser una marca de agua y ser capaces de traer todos estos conceptos de impacto social a distintos momentos de consumo, a distintos productos, a distintas categorías del mercado. ¿Qué
quería acabar mi chapa, porque está siendo una chapa, porque nadie pregunta, pero al final, ¿vale? Con el rollo este filosófico que os había dicho antes. Yo pienso mucho en los datos, soy muy de datos, ¿no? de mates. Y antes os he dado el dato de 700 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable, pero os voy a dar alguno más. En el mundo hay 800 millones de personas que viven con menos de $1 al día, es decir, bajo lo que se considera el umbral de la pobreza extrema. Hay 1.600 millones de personas que viven sin electricidad en su casa, 2.000 millones de personas que no tienen un baño en casa y 3.000 millones de personas que viven con menos de $2 al día. Ese es el mundo en el que vivimos y no es un mundo muy lejano. Hoy en día, en 4 o 5 horas en avión, estamos en cualquiera de estos lugares. Es el mundo real en el que vivimos y si nosotros estamos aquí, no es porque hayamos sacado mejor nota en un examen. Podríamos estar en cualquiera de esos lugares, podríamos ser uno de esos 3.000 millones, 2.000 millones, 1.600 millones, 800 millones, 700 millones que viven en esa situación y que viven en ese tipo de vida, ¿no? Y un día me puse a hacer cálculos y descubrí que vosotros, y lo hice de verdad, hice un cálculo, abrí mi Excel, empecé a poner números, descubrí que vosotros y yo, todos los que estamos aquí, que vivimos en este entorno, que en una sociedad de clase media, en un país avanzado, somos parte del 1% más afortunado del planeta desde el punto de vista de las posibilidades materiales. Luego todos tenemos nuestros problemas, enfermedades, pero si hablamos del punto de origen de las posibilidades materiales, somos el 1% más afortunado del planeta. Esto no es ninguna exageración. Y si tenemos en cuenta toda la gente que ha vivido a lo largo de toda la historia de la humanidad, somos el 0,1% más afortunado de toda la historia de la humanidad. Y no es ninguna exageración. Y me mola decir esto no para haceros sentir culpables, sino todo lo contrario, para que os sintáis súper agradecidos con la vida. Y creo que es importante a veces salir de nuestra burbuja y de nuestros pequeños problemas y de las cosas que nos agobian para darnos cuenta de que siempre nos comparamos con el que está mejor. Pero si nos comparamos con la generalidad y con lo más probable que pueda ser nuestra vida, somos los más afortunados que os podéis imaginar. Y eso no sirve solo para que nos quedemos diciendo, pues oye, qué bien, ¿no? Sirve para que nos demos cuenta de la capacidad de crear impacto que tenemos todos los que estamos aquí. Porque a veces pensamos que somos muy pequeños, que no tenemos capacidad de nada, que no podemos hacer nada en este mundo tan complejo, y la realidad es que estamos en la cúspide de la pirámide y que desde ahí podemos hacer un montón de cosas y podemos tener un grandísimo impacto. Y aquí viene un poco el disclaimer. No se trata de no solo se tiene impacto desde una ONG o desde India como la Madre Teresa o desde una empresa social. El impacto empieza por la persona que está a tu lado en el trabajo, por tu abuela que necesita una visita o por lo más inmediato, ¿no? Por la gente que tenemos más cerca. Y si se nos olvida eso, el impacto a miles de kilómetros seguramente tampoco tenga sentido. Y quería terminar con un último dato que es un conjunto de datos. En la vida trabajamos más o menos al día 8 horas, las startups un poco más, 10, 12, sobre todo al principio. Si haces la suma de todas las horas que vas a trabajar en la vida, son unas 75.000 horas en tu vida. Y solo hay una cosa que vas a hacer durante más tiempo, que es dormir. No te vas a enterar. Con lo cual, la actividad consciente a la que más tiempo dedicas en tu vida es a trabajar. Y no solo la actividad consciente que más tiempo dedicas, sino aquella en la que tienes tus mejores ideas, tus horas más frescas del día, donde pones lo mejor de ti y tu mejor tiempo, es en el trabajo. Entonces, si dedicas esas 75.000 horas de tu vida a algo en lo que no crees, algo en lo que no te llena, algo que no te aporta nada y que no aporta nada al mundo, solo para ganar un dinero que luego puedes utilizar en los restos que te quedan de tu vida, estás tirando la mayor parte de tu vida para poder sostenerte en los restos que te quedan, ¿no? Con lo cual, para mí es fundamental que esas 75.000 horas de nuestra vida, esas 8 horas al día, las llenemos de sentido, las llenemos de contenido, las llenemos de propósito, porque si no, estamos perdiendo la mayor parte de nuestra vida. Así que, bueno, pues con ese mensaje me quedo y muchísimas gracias.